Les decía yo hace rato que no únicamente hay prejuicios hacia la imagen, hacia la persona, sino prejuicios en la vida académica. Hay tremendos prejuicios en la vida académica. Yo trabajo temas de derechos y exclusión. Lo trabajo en instituciones de salud, en la religión y en la milicia. Yo investigo cosas sobre la masculinidad de los militares. Trabajo con mujeres, investigo sobre homosexuales, pero investigo los derechos de los hombres. No únicamente de los hombres, sino los derechos de los hombres. Y lo hago con mucho intercambio con la militancia feminista y con los grupos de ciudadanía. Y veamos qué es lo que pasa. Pasemos al bien. Hace 30 años empecé a investigar derechos reproductivos de las mujeres. Y las mujeres estaban fascinadas con un hombre que hablaba de derechos reproductivos de las mujeres. Porque aparte parecía que no decía tantas tonterías. Entonces decían, es un hombre compañero de causa, ¿no? Cuando empecé a cuestionar ciertas bases teóricas y epistemológicas de la propuesta feminista, me dijeron, eres un impertinente. Eres un impertinente. Lo que tú estás haciendo es cometer pecados ideológicos. Con esa frase, pecados ideológicos. Yo dije, la torre, ¿cuál es la penitencia cuando uno comete pecados ideológicos? Otro tema que trabajo ahora, bueno, desde hace 15 años, comportamiento reproductivo de los hombres. No de las mujeres, de los hombres. Todo el mundo habla de la tasa de fecundidad de las mujeres, de los hijos de las mujeres y demás. Pero los hijos no son únicamente hijos de su madre, también son hijos de su padre. Pero ¿quién nombra la experiencia reproductiva de los hombres? Uno de ellos son los psicoanalistas, curiosamente. Ustedes investigan paternidad. Pero la demografía y la medicina, así como la sociología, tres de las disciplinas con las que más trabajo, tienen muy poco que ver con los comportamientos reproductivos de los hombres, como nombre. Y lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Entonces, yo empiezo a revisar las categorías médicas y demográficas, y según yo empiezo a visibilizar nuevos actores reproductivos. Y de repente me empiezo a encontrar con mujeres que me dicen, no. Hablar de los comportamientos reproductivos de los hombres es darle cuerda a los grupos conservadores, que están en contra de las mujeres. Yo les digo, ¿por qué? Allá una compañera pone una cara de extrañeza. ¿Por qué? ¿Por qué es darles cuerda? Porque si hablas de los comportamientos reproductivos de los hombres, vas a empezar a hablar de los derechos reproductivos de los hombres. Y eso pone en riesgo los derechos reproductivos de las mujeres. Le digo, no necesariamente. Me dice, claro que sí. Porque seguro que los hombres cuando piden derechos, va a ser en contra de las mujeres, de las mujeres. Irónicamente, cuando yo le hablo a los hombres de los derechos de los hombres, me dicen, mira maestro, no me muevas, no nos defiendas. Porque si sacas los derechos reproductivos a colación como una demanda nuestra, nos vas a obligar a asumir responsabilidades. O sea, y esos argumentos no son académicos, son de tipo más ideológico. A pesar de esas alertas, yo trabajo derechos reproductivos de los hombres y trato de evidenciar cómo podría uno argumentar sus derechos a pesar de que no se nombran las experiencias reproductivas de los hombres. Trato de tomar en cuenta de manera relacional la perspectiva de género, trato de hablar de la negociación de derechos y sin embargo me encuentro con profundos escepticismos, incluso rabia de algunas colegas mujeres diciéndome una frase que me parece como para poner en mi currículum: eres un onanista intelectual. Y digo, se me hace más sabroso que decir que soy sociólogo, decir que soy un onanista intelectual. Y otros me dicen, eres un francotirador, ¿eh? Solo estás cuestionando las obviedades, no estás cuestionando las certezas. Les digo, compañeras, soy filósofo, ese es mi trabajo. Me dicen, bueno, pero no cuestiones tanto. Cuando yo pongo aquí la Filos de Bernardo es el menor de mis hijos, el que sugería decirle a mi hermano, pinche negro, ¿eh? Lo quiere profundamente. Luego mi hermano le explicó que no a cualquiera de sus sobrinos le dice pinche, ¿eh? Y entonces ahora Bernardo lo ve como un piropo que le diga pinche el otro, ¿no? Hace algunos años Bernardo me dijo, tenía 12 años yo creo, y me dice, papá, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Le dije, mira, mi autoestima te lo agradece, pero ponte otras expectativas, o sea, no le busques por ahí, ¿no? Me dice, no, dije, me gusta lo que haces. Le dije, ¿por qué? Me dice, viajas mucho, conoces mucha gente, tienes muchos amigos de muchos países, porque les platico y a veces van conmigo, te invitan a muchos lugares. Dice, yo voy a hacer eso de verdad. Entonces ya salió la parte más educadora mía. Le dije, mira, bueno, Bernardo, si quieres hacer eso, pues estúdiale, aprende idiomas, tal cosa. Le eché todo el currículum de por medio. Y me dice, no, es mucho más fácil que eso. Le dije, ¿cómo le vas a hacer? Me dice, soy hombre, ¿no? Digo, sí, eso sí. Dice, voy a hablar bien de las mujeres y vas a ver cómo me van a invitar a hablar a muchas partes, ¿eh? Es decir, una lógica de manipulación de discursos. O sea, yo no sé si era su expectativa o una crítica profunda a lo que hace su papá, ¿no? Hay dos temas más que trabajo: violencia doméstica
o intrafamiliar y mortalidad materna, ¿no? En violencia doméstica, todo el mundo sabemos que es una problemática profundamente grave y muy importante, ¿sí? Muchísima gente habla ahora de violencia de género, lo cual me parece bastante sensato. Pero he leído entrevistas y diálogos muy interesantes de mujeres que dicen que lo malo de la violencia de género como categoría es que ahora hasta los hombres pueden ser objeto de violencia. Yo me digo, ¿cuál es el problema? Hay que evidenciar la violencia que los hombres vivimos, pero no únicamente la violencia de hombres con hombres, sino la violencia que el hombre ejerce sobre sí mismo, por ejemplo, con conductas autodestructivas. Me dice, no, ese es un oportunismo con el lenguaje, un oportunismo con las categorías, es quitarle su fuerza política inicial. Y yo, espérate, pero dense cuenta cómo hay como ciertas certezas, incluso académicas, que nadie está dispuesto, o que pocas veces uno está dispuesto a cuestionar. El caso más grave que yo he encontrado, y las valoraciones más ofensivas que he recibido, aunque no me los tomo regularmente como cosa personal, es cuando se habla de mortalidad materna. Muchos sabemos que es la mortalidad materna, y muchos trabajamos para evitar la mortalidad materna. Muchos hemos abogado por una maternidad sin riesgos, ¿cierto? Y hay una campaña que tiene 2 décadas en México, por lo menos, por una maternidad sin riesgos. Pero hablando de mi hermano, que murió hace 20 años, yo hablo de mortalidad paterna. Yo hablo de la necesidad de una campaña por una paternidad sin riesgos. No puedo repetir, porque soy muy decente, creo yo, las frases que he recibido cuando le he dicho a queridas colegas hablar de mortalidad paterna o de paternidad sin riesgos. El ejemplo más, bueno, el único ejemplo que les pongo sobre eso es en un congreso de feministas que una traductora italiana me dijo al final de mi exposición, se acercó a buscarme y me dijo, nunca me había pasado eso, a punto estuve de no traducirlo. Ella era traductora, o sea, su chamba era traducir lo que dijera, aunque dijera puras pendejadas, ¿no? Llegó a decirme, ¿cómo se atreve a hablar de los derechos de los hombres? Y más en un encuentro de feministas. Y luego una compañera en México, vamos a hacer un debate con feministas, un grupo de hombres. Me dice, pues, ¿cómo se ve que no son italianos? Digo, ¿por qué? Dice, porque en Italia, me lo decía con mucho orgullo, le rompimos una costilla a un hombre que quiso hacer eso. La mujer era más alta que yo y más corpulenta, entonces dije, no es broma lo que estoy diciendo, ¿sí? Es como en el escenario cotidiano, político, académico, común y corriente, hay múltiples formas, en los colores, múltiples formas de no saber qué hacer con la diferencia, ¿sí? No saber qué hacer cuando me cuestionan mis certezas. Yo lo que le digo a mis estudiantes es, de posgrado, entrénense solitos para cuestionar sus certezas, antes de que alguien se los cuestione. Yo tengo una lista de 20 preguntas que saludo a todos mis estudiantes de posgrado, que se llama el diálogo socrático. Y le digo, cuestiónate a ti mismo, no conócete a ti mismo, cuestiónate a ti mismo antes de que alguien te cuestione. Porque si te cuestionan cuando tú no estás preparado para cuestionarte, muchas de las veces ya no escuchas el cuestionamiento. Un ejemplo, les digo a mis estudiantes, dime 3 razones por las cuales no vale la pena hacer lo que quieres investigar como tesis. Me dice, ¿por qué te voy a decir eso? Si yo sí quiero investigarlo, es un tema importantísimo. Dije, no, dile 3 razones por las cuales no vale la pena investigarlo. Me dice, oye, pero yo justifiqué con el comité de tesis y con el comité de admisión que era casi el futuro premio Nobel con mi tesis, ¿no? Y tú quieres que te demuestre que no vale la pena. Digo, sí, quiero que me demuestre que no vale la pena. Y si no, te pongo tache en esta pregunta y tienes 5 puntos menos. Hay alumnos que después me han dicho, ahora qué fregados hago, porque ya no sé cómo contestarme a mí mismo con los 3 cuestionamientos que me puse. Le digo, qué bueno que te los pusiste tú y no otra persona. No sé si me explique. Es como uno mismo tiene que tener la capacidad y el entrenamiento para cuestionarse a sí mismo. Por eso yo lo que acabo terminando diciendo es, ¿realmente estamos entrenados para un análisis ético? Ustedes como psicoanalistas lo saben. ¿Qué pasa si no me gusta lo que veo? Eso lo hacen en el psicoanálisis. Yo no soy psicoanálisis, pero intuyo lo que hacen en el psicoanálisis. ¿Realmente sabemos tomar distancia desde el lugar de los demás? ¿O sabemos tomar distancia de nosotros mismos? ¿O simplemente siempre somos autorreferidos?